Hola amigos, pero miren nada más que interesante es el desafío número 145. Tenemos que resolver esta raíz en donde hay una resta de raíces dentro sin utilizar la calculadora. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Tenemos la raíz cuadrada, entonces la raíz cuadrada grande. Dentro tenemos la raíz cuadrada de 36 que es 6 menos la raíz cuadrada de 20, podemos dejarlo factorizado a este 20, dejarlo escrito como 4 por 5 o 5 por 4, ¿no? 5 por 4 pues es 20, ¿no? Entonces, vamos a continuar por acá. Tenemos la raíz cuadrada grande, tenemos este 6 de aquí, menos. Por aquí vamos a aplicar una propiedad de las raíces. Ustedes recordarán la multiplicación de raíces con índices iguales. Fíjense, raíz cuadrada, raíz cuadrada. Esto es igual siempre y cuando m y n sean números enteros positivos. Esto es igual a m por n. Listo. Lo que tenemos nosotros es esta parte de aquí. Pero estas propiedades son bidireccionales. Eso quiere decir que se puede aplicar hacia acá o se puede aplicar de acá para acá. Lo que tenemos es esto y vamos a separar en dos raíces. Entonces mi primera raíz va a ser la raíz cuadrada de 4 y la otra raíz va a ser la raíz cuadrada de 5. Perfecto, vamos a continuar por aquí. Tenemos aquí 6 menos, la raíz cuadrada de 4 es una raíz cuadrada exacta, es 2. Multiplicado por la raíz cuadrada de 5, fenomenal. ¿Y ahora qué vamos a hacer, profesor? Bueno, este 6 de aquí lo vamos a descomponer como 5 más 1. En vez de 6 ponemos 5 más 1. Esto lo hacemos a conveniencia, ¿no? Menos 2 raíz cuadrada de 5. Perfecto. Vamos a borrar esto de aquí para continuar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por aquí, profesor? Esto es un binomio al cuadrado. No se lo ve bien, pero ya lo vamos a ver por aquí. Entonces tenemos la raíz cuadrada y fíjense, tengo 5. El 5 lo pongo primero. Luego pongo este término de aquí, menos 2 raíz cuadrada de 5. Y al final el 1. Más 1. Muy bien. Pero todavía no se ve como un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a ver el caso de factorización de binomio al cuadrado. Vamos a escribirlo por aquí. Recuerden, a menos b y esto al cuadrado es igual al primer término al cuadrado, a al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, a por b, más el segundo término al cuadrado. Perfecto, esta es la factorización de un binomio al cuadrado. Ahora vamos a aplicarlo aquí. Lo que tenemos aquí es esto de acá. Ponga mucha atención porque aquí voy a poner este 5. En vez de poner este 5 voy a poner aquí la raíz cuadrada de 5. Recuerden que para obtener este término se saca la raíz cuadrada de este término. Y para obtener este término se saca la raíz cuadrada de este término. Entonces, estoy sacando la raíz cuadrada de 5 menos la raíz cuadrada de 1, que es 1. Y esto va al cuadrado. Muy bien. Y fíjense, si es que esto está bien factorizado, debería darme esto de aquí. Vamos a ver. Entonces, tenemos el primer término al cuadrado. Entonces, tengo la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 2 veces el primer término, que sería la raíz cuadrada de 5, por el segundo término, que sería 1, más, este más de aquí, el segundo término, que vendría a ser 1 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado. Perfecto. Y vamos a ver qué obtuvimos. Aquí se elimina la raíz con este 2 y tenemos 5. Menos 2 veces la raíz de 5 por 1 es simplemente la raíz de 5. 2 veces la raíz de 5. Más 1 al cuadrado, que es 1. Y pongan mucha atención, aquí hemos obtenido lo mismo que tenemos aquí, dentro de la raíz. Entonces está bien factorizado. Podemos escribir lo que tenemos aquí dentro de la raíz de esta forma de aquí. Vamos a aplicarlo. Tenemos la raíz cuadrada entonces de la raíz cuadrada de 5 menos 1 y esto al cuadrado. Muy bien. Vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Listo, borramos.
¿Y qué es lo que tenemos por aquí? Bueno, pues esto lo hicimos con el propósito de eliminar esta raíz. El índice de la raíz se simplifica con este 2 de aquí. ¿Y qué me ha quedado? Me ha quedado la raíz cuadrada de 5 menos 1. Y esta podría ser pues ya la solución. Pero vamos a hacer un paso extra. Entonces, vamos a aplicar la raíz cuadrada de 5. Vamos a saber cuánto es sin utilizar calculadora. Ahora, pongan mucha atención. La raíz cuadrada exacta antes de la raíz cuadrada de 5 es la raíz cuadrada de 4. Fíjense, por aquí voy a poner la raíz cuadrada de 5, que va a ser igual a la raíz cuadrada exacta anterior, que es la de 4, me da 2. Entonces, este 2 va aquí. Pero tenemos que sumarle algo, porque la raíz cuadrada de 4 no va a ser lo mismo que la raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 5 debe ser un poco más grande, ¿no? Entonces hay que sumar algo. Ese algo va a ser una fracción. En el numerador va a ir la diferencia entre estos dos números. La diferencia entre 5 y el 4 pues es 1. ¿Listo? Y en el denominador va a ir el doble de este número de aquí. Aquí tenemos 2, pues aquí va a ir 4. Listo. Y casi tenemos la solución de la raíz cuadrada de 5. Por aquí lo vamos a tener. Tenemos 2 más, vamos a borrarlo y hacerlo un poco más grande, 2, y tenemos una coma porque esto de aquí es un decimal. ¿A cuánto equivale un cuarto? Equivale a 0,25. Entonces 2 más 0,25 es 2,25. Fantástico, hemos encontrado la raíz cuadrada de 5. Pero aquí no va igual. Recuerden que aquí, esto de aquí no es exacto. Aquí puse igual, pero no es exacto. Es aproximadamente 2,25. Entonces, vamos a reemplazar este valor acá. Entonces voy a tener 2,25 aproximadamente menos 1. Y esto me da igual a ¿qué? A 1,25. Entonces, esta raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 36 menos la raíz cuadrada de 20 es aproximadamente 1,25. Fenomenal. Pero vamos también a saber la solución exacta. Fíjense, la solución exacta es 1,236. Que si nosotros subimos al inmediato superior a las centésimas, este 6 desaparece y me queda aquí 1,24. Fíjense, es muy aproximada la solución. Solo tiene de diferencia una centésima. Fenomenal. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.